No creo en finales bonitos. Aprendí a desconfiar el día en que la tierra decidió masticar mi calle. Era septiembre de 2017 y yo trabajaba como electricista en la colonia Doctores. Esa mañana había ido a revisar el cableado de una vivienda vieja, paredes con humedad, techos de lámina sobre vigas cansadas. La dueña era una anciana de voz baja y mirada limpia que caminaba con un rosario en la mano. En la sala, contra la pared, tenía un altar a la Santa Muerte, flores marchitas, una veladora consumida, un vaso con agua levemente turbia y una imagen cubierta de pétalos amarillos. El aire olía a copal y cloro. Mientras probaba un contacto, la anciana acomodó las flores sin tocar la figura, como si le quemara. Me pagó por adelantado. Me pidió, con calma, que revisara el medidor de afuera. En la banqueta, el sol caía en diagonales tibias, el tráfico sonaba lejos. Fue entonces cuando la calle tembló como si algo quisiera voltearla del revés. No fue un balanceo, fue una sacudida con dientes. Las ventanas reventaron a la par. Sentí que la banqueta se desplazaba por debajo de mis botas. En el edificio de al lado, una cornisa se desprendió y cayó con un golpe seco que me atravesó el estómago. Desde adentro, la anciana gritó mi nombre, pero no como un llamado, sino como si me anclara con el sonido. Me lancé a la sala. La casa parecía respirar de forma irregular, crujidos, golpes, un zumbido largo en el cableado. La luz se fue y regresó en latidos. En la pared, la imagen de la niña blanca no se movía, pero los pétalos temblaban como hojas bajo lluvia invisible. Metí a la señora debajo del marco de la puerta y, sin pensarlo, me quedé allí, con la espalda al muro y las manos extendidas. El techo tronó. Un mueble se desplazó solo y se detuvo justo antes de aplastarnos. Todo alrededor se derrumbaba en capas. Oí un edificio cercano caer con un rugido que me borró el nombre. Cerré los ojos y conté. No sé si fueron segundos o siglos. Cuando por fin la tierra dejó de tronar, la calle se llenó de polvo y gritos. Salimos tambaleando. Vi la cuadra, huecos donde había ventanas, paredes abiertas como cajas, columnas vencidas. La casa de la anciana, en cambio, seguía en pie, agrietada pero íntegra. Era imposible no notarlo. En el techo, un tanque de agua se había desplazado y, sin embargo, no cayó. La señora me apretó el brazo. Su piel estaba fría, pero sus dedos firmes. No dijo nada. Volvió a entrar en silencio y, con una escoba, empezó a barrer cristales como quien ordena la mesa después de una visita. Los rescatistas llegaron cuando el sol ya parecía enfermo. Uno de ellos, con polvo hasta en las pestañas, empujó la puerta y miró alrededor. Revisaron la estructura sin entender por qué no se había partido como las demás. Yo todavía sentía el mareo. La anciana levantó la imagen y la sostuvo contra el pecho. En el altar había pétalos pegados a la madera como si el sudor de la pared los hubiera disuelto. Un paramédico le preguntó cómo había aguantado la casa. Ella lo miró con una paciencia que daba miedo. Porque la muerte también sabe cuidar cuando se le pide con respeto, dijo, y volvió a colocar la figura en su lugar. Dormí esa noche en el piso de la sala, con la linterna del celular gastándose y el eco de sirenas a lo lejos. Afuera, la cuadra era una sola respiración irregular. Dentro, la casa se quejaba con ruidos pequeños. Yo intentaba quedarme despierto, pero el cansancio me tiraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía polvo entrando por la nariz, sábanas en balcones rotos, manos pidiendo auxilio donde ya no había nada. Cerca de la medianoche, una réplica nos empujó contra el suelo. La imagen en el altar vibró sin caerse. La anciana, que no había llorado en todo el día, murmuró algo que no alcancé a comprender. Fue entonces cuando lo oí, un golpe suave, como si alguien tocara desde dentro de la pared. Salí a la banqueta con la lámpara. El frente de la casa tenía nuevas grietas, finas y largas,
como arañazos. La luz dibujó figuras en las fisuras. No sé por qué lo hice, pero apoyé la oreja. Sentí una vibración tenue, rítmica, ajena a cualquier motor o tubería. Al dar un paso atrás, vi una sombra lenta cruzar detrás del vidrio roto y pararse justo donde estaba la imagen. No había nadie más dentro. Entré con el corazón atropellado. La anciana estaba despierta, sentada en una silla junto al altar. El vaso con agua tenía pequeñas ondas, como si alguien hubiera soplado sin fuerza. En la pared, bajo la imagen, un pétalo se despegó de golpe y cayó al suelo. El aire frío me hizo arder los ojos. No dormimos. La madrugada se llenó de réplicas pequeñas y sonidos que no supe nombrar, golpecitos, pasos que no pesaban, un arrastre leve en el pasillo. En cada sacudida, la imagen parecía sentir, como si la madera respirara con nosotros. Cuando el primer brillo del día se coló por el hueco de la ventana, la anciana me dijo que fuera con los vecinos a ver si alguien necesitaba ayuda. En la esquina, una familia pedía palas. En otra, los bomberos sacaban muebles con delicadeza de hospital. Volví con agua embotellada y mantas. En la sala, la anciana había esparcido nuevos pétalos. El olor a copal era más fuerte, pero no molestaba, se sentía como una mano firme en la nuca. Pasé los siguientes días en esa casa. Los rescatistas usaron el patio como punto de apoyo para entrar a estructuras colapsadas. Un ingeniero civil estudió los muros con la ceja fruncida. Los tipos de grietas no explicaban esa resistencia. Anotó medidas en una libreta, tomó fotos, negó con la cabeza sin convicción. Cada noche, lo mismo, ruidos leves, el vaso con ondas, pétalos que se movían sin viento. Había miedo, sí, pero también había una especie de trato. A veces yo me sorprendía hablando en voz baja, no a la anciana, ni a mí, sino a algo que no se dejaba ver. No pedía milagros. Pedía que no se viniera abajo el pedazo de techo que nos cubría, que no cayera el tanque, que no cerraran las escaleras de salida. Pedía llegar al amanecer con las piernas enteras y las manos firmes para seguir acarreando escombros. Una tarde, mientras retirábamos ladrillos en la casa de enfrente, escuchamos un crujido grave. El piso se dio 2 dedos. La gente corrió. Yo miré a la anciana, que estaba sentada a la sombra, y la vi poner de pie la veladora apagada y tocar la base de la imagen con el rosario. No hubo oración larga ni gestos teatrales. Solo un asentimiento. El crujido paró. Nadie se lastimó. Un bombero soltó una risa tensa que duró el puro instante de volver a respirar. A la noche, la casa olía a flores recién cortadas, aunque no habíamos traído ninguna. Cuando las cosas se calmaron, el ingeniero volvió con un informe y una explicación técnica insípida, cimentación más profunda de lo que se suponía, cimentación cruzada con mezcla antigua de alta densidad, un error afortunado en la construcción que resultó virtud. Lo firmó con pulso estable. La anciana lo escuchó y le ofreció café. Yo asentí por cortesía, pero sabía que no era toda la verdad. Nadie firma un informe con esa piel de gallina en los hombros. Me mudé poco después. Ayudé a apuntalar las paredes, coloqué cables nuevos, arreglé la caja de fusibles. La anciana me regaló una medallita pequeña. Me dijo que no era para pedir, sino para recordar. Le creí. La colgué en el retrovisor de la camioneta sin exhibirla. Ya no trabajo en la Doctores, pero cada vez que paso por ahí bajo la velocidad. La casa sigue en pie. Las paredes, cicatrizadas. En el alféizar siempre hay pétalos. Nadie los roba, nadie los barre. La gente baja la voz al pasar, más por respeto que por miedo. A veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien se sentó a los pies de la cama y me está mirando, no con malicia, sino con vigilancia. Oigo en la memoria el golpe suave en la pared, la vibración rítmica, el agua del vaso moviéndose en ondas perfectas. Enciendo la luz y no hay nada que espante,
Solo el silencio lleno de algo que no exige, que no castiga, que tampoco perdona. Algo que pone su manto sobre el concreto cuando aceptas que también sabe cuidar. No creo en finales bonitos, pero acepto acuerdos. Aquel día la tierra quiso cobrarse a todos. No pudo con esa vivienda y, por unas horas, tampoco pudo conmigo. Si pregunto por qué, la respuesta no suena en voz humana. Está en los pétalos que se pegan a la madera, en un vaso con agua que nunca está quieto, y en una anciana que barre cristales como quien prepara el camino para una visita que no se va. Cera y plomo. Yo no rezaba bien. Decía palabras cortas, torpes, como quien pide una dirección en una calle desconocida. Esa noche, antes de salir al turno, solo atiné a encender la veladora de mi altar. Le dejé café frío en una taza pequeña, acomodé la figura junto a una rosa marchita y dije lo único que me nacía: déjame volver a casa. No pedí dinero ni suerte, solo eso. Volver. Trabajo de vigilante en una bodega de Azcapotzalco. El horario nocturno me come los días, así que aprendí a caminar con el cuerpo cansado y la mente alerta. Salí poco después de la medianoche. Tomé por la misma calle de siempre, cruzando talleres dormidos y lonas golpeadas por el viento. Las lámparas tenían ese pulso intermitente que te obliga a adivinar lo que hay entre sombra y luz. Me ajusté la chamarra, metí la mano al bolsillo para palpar las llaves y pensé en el perro que, si todo salía bien, me recibiría con el rabo atento. Lo tenía claro: llegar, bañarme, dormir un rato, levantarme a tiempo para cambiar la veladora antes de que se consumiera. El carro sin placa se plantó sin aviso, como si hubiera brotado del asfalto. Bajaron 3, nerviosos, con la prisa de quien quiere terminar un trámite sucio. Yo alcancé a levantar las manos, pero fue un gesto inútil, casi decorativo. Uno me revisó los bolsillos sin hablar. Otro me apuntó a la cara con la firmeza de quien ya lo ha hecho demasiadas veces. El tercero miraba alrededor, atento a cualquier ruido. Nadie pasó, nadie asomó. Nadie nunca asoma a esas horas. No discutí, no negocié. He visto cómo empieza y cómo termina ese teatro. Aún así, la mente hace sus trucos. Recordé la taza de café frente a la figura, la llama inclinándose como si oyera. Recordé el olor a cera, la promesa corta: déjame volver a casa. El que me apuntaba respiró hondo y tensó el brazo. No había más. Entonces el del costado dijo con voz de alerta, como si me hubieran perdido de vista: ya se nos fue. Lo gritó con desconcierto verdadero, como si en lugar de mí mirara un lugar vacío. El arma se movió, la orden se deshizo. Aquel que me registraba retrocedió un paso. No dispararon. Hubo un segundo de duda compartida y esa grieta me salvó. Corrí. No pensé en correr elegante, apenas pude correr vivo. Me metí entre 2 puestos metálicos, tropecé con una cadena, me raspé la rodilla. Detrás de mí, los pasos y un insulto mal pronunciado. Crucé la avenida sin mirar, escuchando un claxon lejano. Me escondí detrás de una pipa estacionada y ahí me quedé, doblado, esperando el tiro que no llegó. Los pasos se perdieron. El motor del carro rugió y se alejó sin apuro, como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Seguí caminando con la respiración irregular hasta una cuadra donde el vigilante de otra bodega suele fumar. No estaba. Me apoyé en una reja y fue ahí cuando lo vi. Un agujero limpio en la tela gruesa de la chamarra, a la altura del pecho. La tela chamuscada alrededor, el borde duro. Metí la mano por dentro con dedos torpes. Piel. Calor. Nada más. Ni sangre, ni ardor, ni marca. La protesta lógica se me atoró. Sentí un mareo chiquito, de esos que te avisan que la realidad va a pedirte calma.
Llegué a casa por calles largas, cambiando de acera para no repetir el camino. El perro me olió, dio 2 vueltas y se echó cerca de mis zapatos, como si entendiera que necesitaba silencio. En el altar, la veladora seguía viva, pero la flama estaba más alta de lo habitual y se pegaba al vidrio como si empujara desde adentro. La figura parecía mirar al frente con paciencia antigua. Me saqué la chamarra. Coloqué la prenda doblada, con el agujero a la vista, frente a la flama. No dormí. Me quedé ahí, sentado, mirando esa quemadura precisa en la tela y luego la piel intacta bajo la camiseta. El reloj, ese que solo veo cuando quiero oír cómo pasa el tiempo, marcó pasos lentos hacia la mañana. Cuando al fin clareó, llamé a un amigo médico, le dije que me sentía raro, que quizá me había pegado con algo. No quise contar más. Me revisó por encima y luego con detalle. Nada. El estetoscopio frío, la palma buscando latidos, la luz dirigida a mis pupilas. Nada. Me dijo que me hidratará, que el susto también enferma. No supo qué hacer con la chamarra. Al regresar, puse la prenda en una bolsa de plástico transparente, como si fuera evidencia de un caso que solo yo entendía. Y me puse a limpiar la mesa del altar con un paño. Quité el polvo con cuidado, sin mover la taza de café. La rosa marchita se deshizo un poco al tacto. Acomodé todo con calma, como si mis manos necesitaran tareas concretas para no temblar. Pensé en el grito. Ya se nos fue. ¿Qué habían visto? ¿Qué dejó de estar frente a ellos? He trabajado años caminando por lugares donde no conviene detenerse, y en todo ese tiempo jamás escuché a un hombre armado confundirse así. No fue piedad ni torpeza. Fue otra cosa. Algo que no sé nombrar con palabras de calle. Algo práctico y exacto, como un trámite cumplido por alguien que no soy yo. Fui al altar y dejé otra veladora. Le hablé bajo, sin fórmula. Le conté el camino, el carro, el agujero. Le dije que no tengo ambiciones grandes, que no tengo enemigos que valgan bala, que mi única prisa era abrir mi puerta y escuchar las uñas del perro en el suelo. Le dije gracias sin adornos. Después, con una idea que me llegó de golpe, saqué del cajón una cinta métrica de las que uso en la bodega y medí la distancia entre la figura y el borde de la mesa. Medí también desde el suelo hasta el cristal de la veladora. Medidas inútiles, lo sé. Pero necesitaba poner números donde el mundo se me volvió amplio. Esa semana, cada noche volví a encender la flama a la misma hora y a decir lo mismo. Déjame volver a casa. No pedí garantías ni explicaciones. Yo no pertenezco a los que necesitan ver para creer. Me basta con llegar a la puerta, girar la llave y sentir esa paz sin ruido que se pega a las paredes cuando estás vivo. 2 días después, en el trabajo, un compañero se me acercó con gesto curioso. Traía un teléfono en la mano. Habían circulado mensajes sobre un asalto fallido en la zona. 3 sujetos vieron algo y se retiraron. La gente lo contaba con risa nerviosa, como si el barrio hubiera escupido una anécdota rara para aliviarse. Yo vi el video mal enfocado de una cámara, luces que se cruzan, sombras que se mueven, un coche que se va sin prisa. No salgo en el cuadro. O quizás salgo como un pedazo de noche sin detalle. Apagué la pantalla y seguí con mi ronda. Cada vez que paso por la esquina donde ocurrió, siento una vibración parecida a la que uno percibe cuando el metro va por debajo. No es miedo. Es un recordatorio. El borde de mi chamarra sigue colgando con esa mordida circular en la tela, un pequeño círculo quemado que nadie remendará. Lo guardo en el closet, junto al uniforme. A veces la saco, la pongo frente a la flama y dejo que el calor le devuelva un poco de rigidez al borde. Es mi manera de recordar que alguien hizo una gestión por mí cuando otros ya habían decidido lo contrario. Si me preguntan, no digo grandes discursos. Digo que yo encendí una veladora, acomodé una taza y pedí volver.
Digo que un carro se detuvo, que 3 hombres hicieron lo que hacen, que uno gritó algo que los desarmó de otro modo. Digo que en mi chamarra hay un agujero que no coincide con mi cuerpo. Y que, desde esa noche, la flama a veces se inclina hacia la figura como si escuchara. No lo cuento para convencer a nadie. Lo cuento como se informa una dirección, con calles, señales, números. Porque eso fue lo que pedí. Regresar. Y regresé. Cuando cierro la puerta por las mañanas, después del turno, el perro se echa en el mismo sitio. Yo dejo las llaves en el plato de metal que está junto al altar y me quedo un momento de pie, mirando la flama. A veces se alarga, a veces se calma. Siempre está. No necesito más. Camino al cuarto con la certeza simple de que hubo una noche en la que el mundo decidió, por un instante exacto, que yo ya no estaba donde creían verme. Y alguien, con cera y paciencia, me devolvió a casa. Ojos de fuego. No era una gran suma, pero para mí significaba la renta del local, la colegiatura de mi hija y la mercancía de la semana. Era noviembre de 2019, en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Cerré la cortina metálica, conté por última vez los billetes dentro del sobremanila y empecé a caminar hacia la esquina donde, a esa hora, aún pasaban 2 o 3 taxis. El aire olía a fritanga y a gasolina, los puestos levantaban lona, los perros hurgaban bolsas negras, los vendedores apagaban sus bocinas. Guardé el sobre dentro de la chamarra y apreté las llaves como si fueran amuleto. Llevaba años con un pequeño altar en casa. Una figura blanca sobre una repisa, veladoras económicas, agua, una rosa seca cuando había. De niño, mi madre me enseñó a hablarle con respeto. No pidas lujos, pide camino. Esa noche no había pensado en pedir nada, iba apurado, concentrado en no tropezar en la banqueta rota, en cruzar antes de que la luz del semáforo cambiara. Fue entonces cuando lo vi, un hombre apoyado en la sombra de un poste, sudadera con capucha, manos dentro. Le di la vuelta al camellón para no pasar tan cerca. Me siguió. Aceleré el paso sin soltar las llaves. La cuadra se estiró como si el asfalto la estuviera tensando. Sentí detrás de la nuca esa alerta que a veces se confunde con frío. Un coche sin placas giró lento y desapareció. No había patrulla a la vista, no había vecinos en silla afuera de la puerta, no había nadie. Frené frente a un portón azul para revisar si venía alguien más y él se me plantó enfrente, a medio metro. No gritó ni insultó. Solo levantó el arma con una seguridad que me quitó el aire. Vi la boca metálica, la mano firme, los tenis manchados de tierra. No tuve tiempo de pensar. El sobrepegado al pecho me pareció de vidrio, cualquier movimiento lo haría estallar. Cerré los ojos sin querer, como un reflejo viejo, y me escuché a mí mismo por dentro, mi flaquita, protégeme. No lo dije en voz alta, lo respiré. El silencio duró lo que dura un parpadeo. Esperé el golpe, el arrebato, un empujón. En cambio, escuché un resuello corto y el chasquido del metal bajando. Abrí los ojos. El hombre había retrocedido 2 pasos. No me miraba a mí, miraba detrás de mi hombro, hacia la calle vacía. La capucha le cubría media cara, pero vi cómo su mandíbula perdió fuerza, cómo los ojos cambiaron de foco, cómo apretó el gatillo sin decidirse y volvió a levantar la vista, no hacia mí, sino hacia lo que fuera que estaba a mi espalda. Tembló. No como un actor torpe, no como alguien fingiendo. Tembló con todo el cuerpo, un espasmo animal. Y se echó a correr. No corrí. No podía. Me quedé inmóvil con la sensación absurda de que alguien acababa de pasar junto a mí rozándome el brazo, como cuando un desconocido se disculpa al abrirse paso en el transporte. Un olor a cera caliente me subió por la nariz. La calle, otra vez, era la misma,
el portón azul, el semáforo parpadeando, el perro husmeando una bolsa. Metí el sobre dentro del pantalón, debajo de la cintura, y caminé como robot hasta la luz de un local que aún estaba abierto. «Todo bien, vecino», me dijo el señor de los jugos. Asentí, pagué una botella de agua que no supe abrir y me quedé allí, apoyado en la barra de acero, hasta que vi una patrulla girar la esquina. Salí a la banqueta y les hice señas. Llevaban a un tipo esposado en el asiento trasero. El oficial del copiloto bajó el vidrio. «¿Qué pasó?», le pregunté, sin valorar si debía hablar. «Venimos de allá atrás», dijo. «Este sujeto se echó a correr y casi se mete debajo de un camión. Dice que estaba trabajando y que vio a una mujer alta con vestido blanco pegada a un señor. Que le miró directo y que sus ojos ardían. El policía me estudió la cara. ¿No vio nada?». Negué. No porque dudara, sino porque no supe cómo ponerlo en palabras sin profanar lo que acababa de vivir. El oficial encogió los hombros, subió el vidrio y siguieron. Yo, con las manos aún mojadas del agua, regresé al local de jugos y pedí servilletas. El dueño me vio temblar y me trajo una banca. «Siéntate, chico». Llegué a casa cuando ya la avenida estaba vacía y el piso del departamento, frío. Puse el sobre en la parte alta del closet y me quedé de pie frente al altar. La figura, la vela del súper, el vaso con agua, la tabaquera con el nombre de mi madre. No encendí música ni televisión. No hablé. Solo apoyé la frente en la pared y dejé que los latidos bajaran. Un mosquito chocó contra el vidrio de la ventana. Respiré hondo hasta que el pecho dejó de dolerme. La vela, que había quedado pequeña desde la tarde, tenía la flama quieta, sin bailar. Sobre la repisa, la luz dibujaba un borde claro. Dormí con la puerta entreabierta. No soñé. Al día siguiente, a primera hora, fui al banco. Cuando la cajera contó los billetes, me preguntó si quería depósito o pago de servicios. Le dije depósito y no me tembló la voz. Tenía la sensación de estar completando un círculo, había salido con ese dinero y estaba regresándolo a un lugar seguro. De regreso al local, pasé por el portón azul. Nada extraordinario. Alguien había pegado un anuncio de plomería, había manchas de humedad en el piso, había colillas aplastadas. Y sin embargo, la esquina ya no era la misma. Yo tampoco. Ese mismo día, por la tarde, vinieron 2 clientes de siempre. «Nos enteramos de que a fulano le quitaron el celular por aquí», comentaron. Les serví como siempre. Nadie habló de mí, nadie hizo preguntas. No ando contando esto en la mesa del mercado ni en la barra del puesto. Lo cuento aquí, en la libreta donde anoto lo que no quiero olvidar, porque lo vivido se enfría con el tiempo, se deforma, se vuelve fábula. Y lo que pasó no fue fábula. Lo confirmé una semana después, cuando el oficial del otro día vino a comprar agua y un cigarro suelto. Me reconoció. «¿Todo tranquilo?». Asentí. Él miró el altar en una esquina del local, discreto, con su mantel bordado y la fotografía de mi madre. No dijo nada un buen rato. Luego soltó, como quien comenta el clima. «El detenido de aquella noche no deja de repetir lo mismo. Que usted no estaba solo. Que atrás de usted había alguien. Que la miró y se le apagaron las ganas». No respondí. El oficial dejó el pago exacto y se fue. Yo regresé la mirada a la repisa. La vela nueva se consumía parejo. Puse otro vaso con agua y barrí el piso. No prometí nada, no ofrecí promesas grandilocuentes. Solo dije, en silencio, gracias por el camino. Esa noche, cuando cerré la cortina metálica, el metal no chilló como siempre. Bajó suave, como si alguien por dentro lo guiara. Desde entonces, he cambiado un par de hábitos.
Camino por la avenida principal aunque me tome 10 minutos más. Deposito cada 3 días y no junto todo. Saludo a los vecinos, pregunto por los hijos, acepto el café cuando me lo ofrecen. No me creo intocable ni héroe. Solo sé que, en esa esquina, cuando la ciudad parecía cerrarse como un puño, algo se abrió detrás de mí. Y el hombre armado, que había salido a quitarme la vida pequeña que armo a diario, vio algo que yo no necesitaba ver. No sé cómo explicarlo sin reducirlo. No sé ponerlo en términos finos. Sé trabajar, ahorrar, contar billetes y volver a empezar. Eso y encender una vela en la repisa, cada domingo, con un vaso de agua fresca. No para pedir milagros estridentes, sino para agradecer que, cuando bajó el cañón, una presencia se paró entre nosotros y decidió que yo llegara a casa. Y aquí estoy, escribiendo en noviembre de 2019, con mi hija dormida en el cuarto y el olor a cera todavía en el aire, reconociendo que no fue suerte ni casualidad. Fue mirada. Fue amparo. Fue camino. Detenido por la cruz. Yo no soy de pedir favores, menos cuando manejo. Aprendí en la vieja carretera Durango-Mazatlán, en el tramo del Espinazo del Diablo, que la distracción es un lujo caro. Era 2011, temporada de neblina. Llevaba un sedán viejo, frenos ajustados esa misma mañana, y en el retrovisor colgaba un medallón de la Santa Muerte que me regaló mi tía para el camino. Lo acepté por cariño, no por convicción. Aún olía a cera. La tarde cayó más rápido de lo que el reloj marcaba. Las curvas se apretaban como nudos y el viento empujaba la carrocería con rachas caprichosas. En el kilómetro donde empieza a faltar barandal, la llovizna volvió el asfalto una película de vidrio. Iba solo. Ni música, ni radio, solo el motor y mis manos tensas. En la boca tenía el sabor metálico del miedo antiguo, ese que uno niega pero que se instala detrás de los dientes. Un tráiler apareció por el espejo como un faro que se me venía encima. Para no estorbarle, metí llanta al acotamiento y ahí cometí el error. La tierra estaba suelta, el neumático trasero mordió el borde y el coche fisgoneó hacia afuera. Toqué el freno y la cola se me fue. La primera sacudida no fue un derrape, fue un tirón seco, como si alguien hubiera tomado el chasis por debajo y lo hubiese sacudido con fastidio. Volanteé. El tráiler pasó con un bramido que me atravesó el pecho. Cuando miré al frente, ya no había carretera, había vacío y una lengua de grava cayendo a una barranca que no quise medir. El coche, sin embargo, no cayó. Se quedó con el eje delantero colgando en la nada y las dos llantas traseras sobre una orilla mínima, vibrando. Sentí el zumbido del motor varado, el olor a clutch, el corazón pateándome el esternón. No intenté abrir la puerta. Sabía que un mal movimiento era el final. Apagué el motor, puse intermitentes. Y entonces la vi. Una cruz de ramas delgadas, atada con una cintilla, estaba encajada bajo el amortiguador derecho, trabada entre una piedra y el travesaño. No era grande, ni robusta. Era una cruz de ofrenda, de esas que la gente coloca al borde por los que no regresaron. Parecía imposible que resistiera el peso, pero ahí estaba, tensada, sosteniendo lo que los frenos no pudieron. Me quedé inmóvil, respirando poco, con la frente pegada al volante. El medallón oscilaba por el temblor del chasis y cada vez que pasaba frente al tablero reflejaba la luz de las intermitentes. Ese brillo encendía puntitos en el parabrisas cubierto de polvo. No era un resplandor mágico, era una suma de coincidencias, luz intermitente, superficie sucia, metal gastado. Aún así, me llenó de una calma feroz. No una paz dulce, sino una determinación fría, salir de ahí sin discutir con el destino. Saqué el freno de mano con cuidado y dejé que el coche retrocediera un aliento, apenas un suspiro del mecanismo.
Oí cómo la cruz crujía como cuerda estirada, cómo la piedra se acomodaba, cómo mi peso cambiaba de sitio en el asiento. No me moví más. Volví a fijar el freno. Las piernas me temblaban, pero las manos estaban firmes. Decidí no intentar arrancar. No iba a confiar en ninguna fuerza que me empujara hacia adelante. Lo único posible era desalojar peso. Solté el cinturón con movimientos de cirujano y me arrastré hacia el asiento trasero, centrando cada apoyo. El coche respondió con un gemido leve. Puse la mochila detrás, me acerqué a la puerta trasera del lado del cerro. La abrí lo suficiente para sacar primero el cuerpo y luego los pies, abrazado al marco como si fuera un poste de salvación. Cuando mi bota tocó tierra, la sentí viva. Un suelo que respira distinto cuando no hay más que una orilla entre tú y el descenso. Me agarré a una raíz, invoqué a quien nunca invoco, ayúdame a sacar esto. No lo dije fuerte. Lo pensé con los dientes. Volví a entrar lo justo para jalar el freno de mano hacia arriba a otro diente. La cruz siguió firme. Con la otra mano, tomé el medallón. Lo sentí helado, pesado para su tamaño. Lo apreté, lo dejé colgando otra vez y respiré como antes de un salto. Con 3 movimientos medidos me escurrí fuera del coche y me quedé de pie, pegado al talud. A 2 pasos, el mundo se abría. A 3, ya no había mundo. El suelo tenía grava húmeda y raíces como dedos. Llamé con la lámpara de mi teléfono a la carretera, el tráiler se había ido. Nadie más pasaba. Nunca me sentí tan lejos de todo. No regresé al coche. Caminé hacia atrás, pegado al cerro, hasta un claro donde el terreno se ensanchaba. Desde ahí llamé a emergencias. Expliqué el punto, la curva, el tipo de vehículo. No dije nada sobre la cruz. Apagué las intermitentes con el control remoto para no distraer a nadie. El silencio que quedó fue espeso. Las únicas luces eran las del cielo cubierto y alguna mota pálida perdida entre los árboles. Tardaron. El tiempo, cuando uno espera en una carretera, se vuelve una cuerda interminable. En esa cuerda, cada minuto tiene su propio filo. Para no pensar en lo que hubiera pasado, me acerqué al borde lo suficiente para mirar otra vez. La cruz seguía como anzuelo en la boca de la piedra. Una cintilla plástica, mordida por el clima, sostenía el nudo. Parecía recién puesta. No había flores, ni veladoras, ni placas. Solo esa figura mínima, clavada donde a otros les habría faltado un paso. Cuando llegaron, un paramédico me tomó el pulso y me preguntó si estaba solo. Asentí. Me senté en la banqueta de la unidad mientras un rescatista evaluaba cómo asegurar el coche. Trajeron cuerdas, anclajes, un winche. El jefe de la cuadrilla miró debajo y soltó un silbido breve cuando vio la cruz. No dijo nada, pero la palmeó con cuidado, como quien saluda un amuleto que conoce su trabajo. El coche subió despacio y, una vez en tierra firme, la cruz cayó sin ruido, liberada de su tarea. La recogí. La sostuve en las manos como se sostiene un secreto. Tenía tierra húmeda en las puntas y un olor leve a pino. La tirita plástica tenía impreso un nombre de ferretería local, pero ninguna fecha. Me pregunté quién la puso y por quién. Me pregunté cuántas veces había pasado junto a cruces iguales sin detenerme a verlas, cuántas eran marcas de despedida y cuántas, como esa, decidían un desenlace. Guardé la cruz en el maletero, envuelta en una bolsa, como quien guarda una carta que llegó sin remitente. No dormí esa noche. No por sobresalto, sino por una atención excesiva a cada sombra. Encendí una veladora sobre la mesa, colgué el medallón en un clavo cerca de la puerta y me senté frente a él. Tomé un papel y escribí lo que no suelo escribir: gracias. No pedí nada, no prometí nada. Solo dejé constancia de que alguien, algo, una cadena de manos y decisiones, me había permitido volver a entrar a mi casa caminando.
Al día siguiente regresé a la curva con 2 veladoras y un trozo de listón. Coloqué la cruz donde la encontré, reforcé el amarre, limpié un poco la orilla. Un camión pasó lento, el conductor tocó el claxon apenas, como saludo. No había fanfarria ni coro. El aire frío del cerro me cortó la cara y, por un momento, me pareció que el medallón, guardado en el bolsillo de la chamarra, pesaba distinto. No brillaba, no hacía falta. El brillo, entendí, a veces es el de una intermitente rebotando en polvo, a veces el de una decisión exacta tomada en el segundo exacto. Desde entonces manejo igual de atento, pero ya no con la misma soberbia. En el retrovisor, el medallón va y viene con las curvas y cada tanto golpea suave el cristal. Ese golpe mínimo es un recordatorio. No de la muerte, sino del límite. Da un borde donde la carretera se acaba y uno se queda a merced de lo que no controla. Ahí, donde mi coche no cayó, aprendí otra manera de creer, la que no discute con los hechos, la que mira una cruz de ramas trabada bajo un amortiguador y acepta que hay salvaciones que no necesitan explicación. No sé quién puso esa cruz, ni por qué estaba en el ángulo exacto, ni cómo resistió. Solo sé lo que vi, un coche detenido por nada que yo hubiera podido calcular y un pedazo de madera sosteniendo mi regreso. Si eso no es un milagro, que cada quien le ponga otro nombre. Yo ya encontré el mío. La que lo cubrió. No soy madre ni creyente ejemplar. Soy Elena, hermana mayor y quien ha hecho de todo para que a mi familia no se la trague el barrio. En 2011 vivíamos en la colonia Valle de Aragón 2, Nesa, láminas que vibran cuando pasa un camión, perros que ladran a cualquier sombra, postes sin lámparas y techos que sudan en temporada de lluvias. Mi mamá trabajaba de noche en un hospital y yo me quedaba con Diego, mi hermano de 9 años. Él jugaba canicas donde la calle se quiebra como una cicatriz, yo barría la entrada, atendía el puesto de gelatinas, escuchaba las patrullas como si fueran parte del clima. En la esquina había un altar de la Santa Muerte. Nadie lo cuidaba oficialmente, pero nunca le faltaban flores baratas ni una veladora de esas que tiñen el aire a vainilla y copal. En el vidrio del nicho se reflejaba todo, las chispas de los cohetes de diciembre fuera de fecha, los cascos de los mototaxis, la flotilla de nubes cuando el cielo se ponía gris metálico. Yo la miraba de lejos. Le decía con permiso cuando tenía que pasar junto al altar con las cubetas, igual que a una vecina seria. Hasta ahí. Mamá, en cambio, si se detenía cada tarde antes de irse al turno. Se quedaba callada con los ojos cerrados, los dedos apretados como si contara algo. Nunca me contó exactamente qué pedía, pero yo la escuché decir el nombre de Diego más de una vez. Una noche la vi tocar el cristal y dejar una moneda de a peso en el borde del nicho. Para que me lo cuides donde yo no estoy, dijo sin mirarme. Luego me encargó que cerrara bien la reja y salió corriendo a tomar el pecero. Esa semana el barrio se puso más tenso. Llegaron carros desconocidos que hacían vueltas sin sentido. En la cancha, donde los niños se echaban retas en polvo y cemento, aparecieron botellas rotas y manchas oscuras que no quise descifrar. En el chat vecinal alguien escribió: no salgan después de las 8. Las abuelas, que antes se quedaban a platicar en las banquetas, guardaron sus sillitas plegables. Yo empecé a meter a Diego temprano, le ponía tarea aunque la maestra no la pidiera, lo entretenía con historias de luchadores que aprendí de un vendedor del metro. El sábado, sin embargo, se me fue de las manos. Me distraí contando el cambio del puesto y Diego se escabulló con sus amigos. Lo vi cruzar con su balón, sonrisa amplia y las rodillas marcadas de tierra. «Regresa en 20», le grité. Me contestó con la mano, como si me firmara un acuerdo. 20 minutos. El cielo ya estaba hundiéndose en un gris más pesado y soplaba ese viento seco que levanta basura y empuja puertas.
Habían pasado 15 minutos cuando escuché la primera ráfaga. Primero pensé que era un escape tronado, luego todos supimos la verdad. El barrio se agachó a una sola voluntad, persianas bajando, niños arrastrándose bajo mesas, perros metiéndose a sus casas como gente. Las detonaciones rebotaban en las paredes como pelotas malditas. No conté cuántas. Solo dije un nombre sin aire, Diego. Salí impulsada por algo que no era valentía. Las piernas me llevaron primero al altar. En el cristal se agitaba el reflejo de la calle vacía y, detrás, la figura inmóvil con su túnica. Había cera derramada como ríos detenidos. No me puse a rezar, no me salieron palabras largas. Solo solté lo único que tenía, que regrese. Mis manos temblaban sobre la reja oxidada. Sin más, corrí hacia la cancha. La escena estaba llena de sonido, pero no de gente. Puertas entornadas, un mototaxi abandonado con las luces encendidas, un balón detenido junto a la barda. El aire olía a pólvora y a polvo viejo. Sentí que algo se me cerraba por dentro. Me tiré al suelo sin pensar, arrastrándome entre bancas de cemento, la piel raspada, los dientes apretados para no gritar. Llamé a Diego con la voz más baja que he usado en mi vida. Nada. Miré el reloj, 20 minutos clavados. No sé por qué me detuve ahí. Tal vez porque esa cifra era la promesa que él me había devuelto con la mano. Tal vez porque un sonido diferente se coló en el ruido, pasos pequeños, un jadeo infantil, el golpe húmedo de tenis baratitos contra el pavimento. Asomé la cabeza. Diego venía corriendo desde la calle del Tianguis, pálido, despeinado, con los ojos abiertos como platos. Yo salí de mi escondite y le hice señas. Él no me miró, miraba a su lado izquierdo, como si alguien corriera pegado a él. Cayó de rodillas junto a mí, sin soltar el aire. Traía la playera sucia y, en el bolsillo del short, el bulto de algo pesado. Intenté revisarlo, brazos, pecho, la espalda. Todo intacto. Ninguna marca. Yo temblaba. Quise abrazarlo y no pude, tenía las manos tiesas. Me dijeron que corriera, dijo al fin, con la mirada perdida. Corre ya. ¿Quién? No sé. Una señora. Estaba parada junto a la portería. Me dijo que no volviera por el balón. Yo miré a la portería. Detrás, el mototaxi seguía con las luces y más allá el poste sin lámpara. No había nadie. Los vecinos empezaban a abrir puertas con cuidado, como si cada bisagra pudiera traer otra descarga. Tomé a Diego del brazo y nos fuimos a casa casi pegados a las bardas. Él no soltaba el bolsillo. Al llegar, cerré todo, barrí el zaguán con manos torpes, prendí el televisor para poner un ruido cualquiera que no fueran las sirenas. Entonces sacó el objeto. Era una figurita de yeso, pequeña, pintada con mano inexperta, túnica clara, base de madera mal lijada, la cara dibujada con un trazo mínimo. No se veía nueva, tenía rayaduras, manchas de cera vieja y en la base una palabra escrita con plumón, gracias. Diego la colocó sobre la mesa como si hubiera traído una nota de la escuela. Me la dio la señora, dijo. Me jaló la playera y me dijo que no la perdiera. No cuestioné nada. La sostuve con cuidado. El yeso estaba tibio, como si la hubieran tenido cerca del cuerpo o de una vela encendida. Yo no colecciono amuletos ni medallas, pero esa figura pesaba distinto, recordaba a algo guardado desde hace tiempo por alguien que ya no estaba. La puse junto a la televisión y me quedé mirándola mientras respiraba despacio, contando. Diego se durmió con la cabeza en mis piernas como cuando era bebé. A medianoche, mamá llegó con el uniforme arrugado y la mirada cansada. Le conté lo ocurrido. Puse la figurita en sus manos. No dijo una palabra larga.
Cerró los ojos y respiró como si al fin la espalda se le ablandara. Luego, antes de preguntarme si Diego tenía alguna herida, fue directo a él, le tocó la frente, le acomodó la cobija. Todo en silencio. A la mañana siguiente llovió un poco. Salí a la esquina con la cubeta para lavar el piso, queriendo adelantarme a lo que siempre pasa, la calle contándolo todo a su modo. El altar seguía ahí. El cristal empañado mostraba pequeñas huellas de dedos, como si alguien lo hubiera tocado desde dentro. No había velas nuevas ni flores frescas, pero en la base vi algo que no estaba antes, me detuve. Había un vacío donde faltaba una figurita, del tamaño exacto de la que Diego había traído. En el borde quedaban restos de cera arrancada y un círculo limpio, reciente. Regresé a casa con el corazón a ritmo de tambor. Lavé la figurita con un trapo húmedo, sin tallarla, como se limpia una fotografía. La coloqué en el altar que improvisamos en la repisa, una vela, un vaso con agua, un par de flores de plástico que mi vecina me había regalado el año pasado. No andaba buscando promesas, solo poner en orden lo que nos había salvado. Diego dejó de insistir con el balón por un tiempo. Yo lo acompañaba cuando salía, incluso a la tienda de la esquina. Mamá, cada tarde, volvía a detenerse frente al altar de la calle. Apoyaba la palma en el vidrio y hablaba muy bajo, casi sin mover la boca. Una tarde, se acercó una señora que casi no conocíamos. Le dijo que ella también había visto la figura cambiar de lugar cuando hacía falta. No pregunté fechas ni nombres. Hay cosas que no necesitan cuaderno. Esa semana no faltó quien dijera que nos habíamos salvado de milagro, que fue suerte, que fueron segundos. Yo también lo pensé, porque necesito que la cabeza funcione. Pero en la madera de la base, la palabra gracias se fue marcando más, como si la tinta se reavivara con la luz. Y al pasar los días, la figurita fue tomando un olor tenue a incienso que nadie había encendido. A veces, cuando apago la televisión y todo se queda claro y quieto, creo escuchar pasos suaves en el pasillo. No me da pánico. Son como el eco normal de una casa vieja. Me levanto, cierro bien la puerta, reviso que los seguros estén corridos. Y antes de dormir, toco la base de madera con un dedo y digo pocas palabras, quédate cerca. No sé si la figura salió del nicho para alcanzar a mi hermano o si alguien se la puso en el bolsillo y le dijo que corriera. No sé si la mujer de la portería era de carne y respiro o era otra cosa. Lo que sí sé es esto, hubo disparos, hubo miedo, y hubo un niño que llegó a casa sin una sola marca y con una pequeña guardiana de yeso que olía a vela recién apagada. Eso, en este barrio y en ese año, ya es bastante prueba. Y si alguien me pide cuentas, le muestro la base, gracias. Luego miro a Diego dormir con la boca entreabierta, como un niño que ha terminado una carrera larga. Y en silencio, sin discursos, dejo la vela encendida un rato más. Por si ella todavía está en la puerta. Por si vuelve a hacer falta. Manto en el retrovisor. Manejo taxi desde 2019 en Guadalajara. Aprendí a leer la ciudad por olores y sombras, el aroma a gasolina de periférico, el aliento húmedo que sube de los parques, los parpadeos de los anuncios que se vencen con la lluvia. En el espejo cuelga una medalla de la niña blanca que me regaló mi tía Chela cuando comencé el turno de madrugada. La toco sin pensar, como otros frotan monedas. No por valiente, sino por costumbre. Aquella noche me cayó un servicio desde Oblatos hacia el sur. El pasajero subió sin mirarme. Sudadera negra, gorra baja, manos dentro de la bolsa. Me dio la ubicación cortante. Tenía la voz seca, el tipo de voz que enciende la nuca. Cuando doblé hacia una calle sin salida, entendí que la ruta era un pretexto. Cerré seguros. Respiré.
Sentí el filo pegado a mi costilla izquierdo, frío, respiración detrás de mi oreja. Frena. Eso dijo. No hubo gritos. Solo las sílabas separadas como piedras. Puse intermitentes. Nadie alrededor. Las luces de las casas parecían apagadas con intención. Mi mente hizo inventario, botón de pánico, inútil sin señal, cartera bajo el asiento, teléfono en la guantera. Me quedé quieto, viendo el retrovisor para no perderle los ojos. Entonces toqué, con el pulgar, la medalla. No hice oración larga, ni promesas. Solo pensé su nombre. Una certeza que me había acompañado desde niño, cuando en la casa de mi tía la vi recortada en papel, rodeada de flores y veladoras, cuidando que nadie se quedara solo en el patio. Noté un cambio en el aire. Un aliento frío entró por la rejilla del clima aunque tenía el aire apagado. El pasajero aflojó el agarre del arma como si se le derritiera la fuerza. Miró el espejo. No me miró a mí, no miró mis manos, miró a través de mí, a la esquina alta donde el cristal enmarca la noche. No puedo, hay alguien atrás de ti. Lo dijo casi sin voz. Nunca sabré si esperaba respuesta. El metal cayó en la alfombra como una moneda que se rinde. El hombre se llevó las manos a la cara y se dobló. Yo no volteé. No quise ver. Avancé con el freno pisado, apenas un metro, otro, la llanta mordiendo la gravilla. Él abrió la puerta, tropezó, echó a correr hacia los baldíos. No miré por el espejo. Seguí en primera hasta salir a una avenida con gente. Aparqué junto a una tienda. Apagué el motor. Abrí la puerta. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Era otra cosa, algo como cuando uno se da cuenta de que se salvó por un gesto mínimo. Tomé el arma, la metí en una bolsa de plástico y la dejé en la base más tarde. Nadie preguntó demasiado. A esa hora muchos prefieren no saber nombres. El asiento trasero tenía una marca, como si algo se hubiese sentado durante un buen rato. No era humedad, no era polvo. Era una silueta leve, apenas un hundimiento en la esponja y un pliegue en la piel. Le pasé la mano, la textura estaba fresca, como si la tela hubiera olvidado una temperatura que no era humana. Esa misma semana subí a una señora con bolsas del mercado. Me pidió que no prendiera música. A mitad de camino dijo sin mirarme que hacía tiempo no se sentía acompañada en un taxi. Se siente una compañía bonita aquí. Lo dijo con la serenidad con que se enumeran precios del jitomate. No respondí. Manejé en silencio hasta su colonia y, al llegar, la medalla en el espejo giró sola y se detuvo mirando hacia la parte trasera. A los pocos días, un compañero de base vio el video de Midas Cam. En el minuto en que el asaltante bajó, la imagen se volvió lechosa, como si hubiera un velo finísimo dentro del coche. No era falla de lente, no eran luces de afuera. Era un manto. No se movía con el viento del exterior, no bailaba con los movimientos del volante. Permanecía, discreto, detrás de mi hombro izquierdo. Mi amigo no dijo nada. Me devolvió la memoria con la boca apretada y una palmadita en el techo. Desde entonces, comencé a notar señales pequeñas. Cuando entraba a colonias bravas, los perros no ladraban al coche. En las glorietas, los motoristas se abrían como si alguien les hubiese pedido paso antes que yo. Una vez, bajo el puente de Lázaro Cárdenas, un operativo nos paró a todos. Revisaban cajuela, guantera, números de serie. A mí me hicieron un gesto para pasar sin detenerme. «Vas con prisa, compa», dijo el agente, mirando hacia el asiento trasero como si se disculpara con alguien. Me siguió con la vista hasta que desaparecí en el flujo de luces. No me hice devoto de escaparate. No levanté altares de revista. Con mi tía aprendí que a la niña se le habla con el alma, no con presunción.
En casa tengo una repisa con una figura pequeña, una veladora y un ramo que cambio cada domingo. Le pongo agua fresca, pan cuando puedo. No pido dinero ni victorias. Solo pido regreso. Que mi coche y yo volvamos completos. Que quien se suba regrese a su casa sin daño, incluso si sube con malas intenciones. Una noche, me tocó llevar a un joven que no dejaba de apretar una mochila. Se hincaba el pecho con la cremallera. Tenía esa mirada de quien aún no decide si cruzar una línea. Le pregunté el destino y me lo dio correcto, con acento de quien aprendió a no temblar. Al pasar por las vías, me pidió que no tomara atajos. Luego se calló. Yo también. Al final, antes de bajarse, se llevó la mano al corazón y sus ojos se humedecieron. Gracias por no hacer preguntas. Lo que sea que llevaba, para bien o para mal, no me correspondía. Pero al cerrar la puerta, vi en el espejo la tela del asiento alisarse sola, como cuando alguien se levanta con cuidado para no asustar. Otra noche subió una mujer mayor con una bolsa de mandado y una figura envuelta en tela. Me pidió llevarla a un panteón. Contó que cada año le prometía flores. En la reja, me preguntó si podía dejar el coche encendido con las luces bajas para que no se sienta sola la visitada. Lo hice. La vi avanzar entre los pasillos. El aire que entraba por la ventila olía a cera. No eran velas cercanas, era un perfume limpio, conocido, que me trajo de vuelta al patio de mi tía, a las noches de papel picado, a las manos que jamás dejan a nadie sin compañía. La señora volvió, me dio las gracias y un paquetito con pan. Para que su guardiana no se me enoje, dijo con una sonrisa. He pensado mucho en el hombre del cuchillo. A veces sueño con su sombra al final de aquella calle. No como amenaza, sino como una pregunta que se quedó sin responder. ¿Por qué subió al taxi? ¿Por qué eligió esa ubicación? ¿Qué fue lo que vio exactamente en mi espejo? Si lo cruzara hoy, tal vez no lo reconocería. A lo mejor ya cambió de rutas o de vida. A lo mejor sigue tirando fichas cada noche para ver si sale el número. No sé. Sé solo que esa vez no hubo sangre ni titulares ni héroes improvisados. Hubo una presencia firme, silenciosa, que puso un límite en el lugar exacto. Trabajo aún de madrugada. Sé que muchos dicen que a esas horas pasan cosas. Lo que yo sé es más simple, la niña camina en los bordes donde la ciudad decide quién llega y quién no. No hace espectáculo. No empuja. Se sienta atrás, mira por mi hombro y, cuando hace falta, inclina la balanza un gramo para el lado correcto. La medalla lo sabe antes que yo. Gira apenas y se detiene. Luego todo sigue, el taxímetro, los semáforos, el rumor parejo de las llantas. Cada noche, antes de meter el coche al corralón, le hablo quedito. No pido nada extraño. Le digo que aquí sigo, que manejo con las manos limpias, que si alguna vez tengo que frenar más fuerte, me sostenga el volante. Apago el motor, el silencio del habitáculo me envuelve, y en el espejo, por un instante, juraría ver el borde de un manto acomodándose para descansar. No vuelvo la cabeza. No hace falta. Ya me llevó a casa. Vida prestada. Me llamo Elena y, si alguien me hubiera dicho que escribiría esto, habría reído con cansancio. En 2017 ingresé al Hospital General de Mazatlán con el hígado destrozado y los pulmones llenos de una fatiga que parecía tener mi nombre escrito. El médico habló de semanas. Dijo la palabra terminal con una serenidad que yo envidié. Firmé consentimientos sin leerlos. A mi madre le temblaban las manos, a mi hermana le faltaba aire. Yo me aferré a la baranda metálica de la cama como quien agarra una cuerda en mitad de un mar oscuro. Esa primera noche no dormí. El techo parecía acercarse y alejarse con cada pitido del monitor.
El aire olía a cloro y a algo más, un perfume tenue que no pertenecía a ninguna persona. En el bolsillo de mi sudadera encontré lo único que había querido conservar, una estampita vieja de la Santa Muerte que me había dado una vecina años atrás, cuando me vio volver de madrugada con la mirada perdida. Para cuando la vida se te haga cuesta arriba, me dijo. La estampita tenía marcas de uso y la puse boca abajo sobre mi pecho, como si así pudiera escucharme. No pedí un milagro. Pedí una prórroga. Solo tiempo para despedirme. Para decirle a mi madre que no fue culpa suya, para pedir perdón, para dejar mi casa ordenada. Lo pensé en silencio y cerré los ojos. El monitor marcaba un ritmo inquieto. Los tubos en mis brazos daban una especie de consuelo mecánico. A medianoche, la lámpara del pasillo parpadeó una sola vez y quedó estable, como si la electricidad hubiera decidido tomar aliento. Sentí frío. No era el frío común de la fiebre. Era otro tipo de presencia que ocupó el cuarto sin hacer ruido. Abrí los ojos. La cortina, movida por una corriente inexistente, osciló apenas. La sensación no fue de amenaza, tampoco de alivio. Fue una certeza, alguien había entrado sin abrir la puerta. No la vi con los ojos, la vi con la piel. Una figura sin peso que se detuvo a la altura del pie de la cama. La estampita sobre mi pecho se calentó lo suficiente como para obligarme a tocarla. Pensé en hablar, pero no hice sonido. No quería pedir más que lo justo. Tiempo. Nada más. Al día siguiente, una residente me despertó con una mueca de sorpresa. Los análisis mostraban una leve mejora. Dijo que a veces pasa, que los cuerpos son enigmas. Yo asentí. No le dije que el perfume de la noche seguía en el cuarto, una fragancia difícil de describir, ni dulce ni amarga, como el aire de los velatorios cuando la gente reza sin levantar la voz. Esa tarde me llevaron a estudios. Un camillero joven silbaba bajito mientras me empujaba. Al pasar frente a un nicho improvisado en el pasillo, vi un vaso con agua y una veladora consumida hasta la mitad. Me quedé mirando, no por devoción, sino por reconocimiento. Había visto altares así en casas ajenas, en esquinas, en talleres mecánicos. Aquí, en un hospital público, parecía una promesa escondida para quien supiera verla. Esa segunda noche me dormí y soñé algo que no era sueño. Sentí una mano fría posarse sobre la sábana a la altura de mis pies y luego avanzar hasta mi pecho, sin apuro, como si me midiera el pulso. No dolía. Era una caricia que no buscaba consolar, sino recordar un trato. «Te doy unos días», dijo una voz baja, sin adornos. «No los malgastes». No era un mandato, era una advertencia exacta. Desperté con la sensación de haber firmado algo. En el tablero, los números se mantenían firmes. Me cambiaron medicamentos. Un hepatólogo, al revisar, frunció el ceño con incredulidad y pidió repetir las pruebas. Yo ya no discutía. Agradecía y callaba. Mi madre entró con ojos hinchados. Me tomó la mano. Le dije que ordenara mis papeles, que encendiera una veladora en el altar que los vecinos levantaban cada 2 de noviembre, que no gastara en flores caras. Dije que la quería. «No te me vayas», respondió. Yo ya no sabía cómo prometer nada. La tercera noche fue distinta. Nadie gritó, nadie corrió. Sin embargo, el hospital adoptó una quietud extraña, como si hubiera nevado sin frío. La luz de mi cuarto cambió de tono, se volvió más nítida. La figura regresó, esta vez junto a mi hombro. No tenía rostro, pero tenía una postura, recta, paciente, enfocada. En su presencia no hubo terror escandaloso, sino una gravedad que te obliga a bajar la cabeza. «No me cuides de la muerte», pensé, «cuídame de perder el tiempo». Al amanecer, el laboratorio confirmó lo imposible. Las enzimas bajaban.
Las imágenes mostraban tejido donde debía haber daño. No entiendo, dijo el médico titular, menos sereno que antes. Esto parece retroceder. Yo sentí un peso nuevo, la cuenta regresiva no había terminado, solo había cambiado de forma. El hospital empezó a tratarme como una rareza. Enfermeras que no iban a mi pasillo pasaban a verme. Un interno pidió permiso para llevar el caso a sesión. Una trabajadora social me preguntó si estaba en paz con mis asuntos. Asentí, aunque adentro se me agitaba una mezcla de gratitud y miedo. Saber que te prestan tiempo es más difícil que recibirlo sin explicación, obliga a usarlo con precisión. La cuarta noche, la mano volvió. Esta vez se posó en mi frente. El monitor marcó una secuencia ordenada que nunca había visto. Me asomé a la ventana, la ciudad seguía su vida, motos, ambulancias, voces perdidas en la madrugada. Adentro, la presencia permaneció a mi costado. Entendí que no estaba allí para expulsar la enfermedad, sino para que yo cumpliera mi parte. Al quinto día pedí papel y pluma. Escribí cartas breves. Llamé a un primo con el que no hablaba desde hacía años. Le dije que lo perdonaba y me perdonaba. Grabé una nota de voz para una amiga con la que tuve una pelea absurda. Encargué que, si me iba, dejaran mi blusa favorita en la silla de mi cocina, esa que siempre me recordaba que podía sentarme a respirar aunque todo ardiera. El personal me miraba trabajar como si yo armara una maleta invisible. De noche, en la estación de enfermería, escuché que alguien dijo mi nombre seguido de la palabra señal. Me convertí en tema de pasillo. A mí no me ofendía. Me aliviaba saber que lo que vivía no era solo mío. El sexto día, el camillero del silbido me llevó de nuevo al estudio. Pasamos por el nicho. La veladora estaba completa, como si no se hubiera consumido una pizca. En el vaso de agua flotaba una flor diminuta, recién cortada. Nadie supo decir de dónde salió. El camillero dejó de silbar. La última noche fue la más silenciosa de todas. Dormí poco. La figura no entró. O no la sentí. A la mañana, el médico habló de alta provisional. No doy explicaciones que no tengo, dijo. Solo constato. Mi madre lloró con una alegría indecisa, como si temiera que todo fuera un error de sistema. Firmé documentos. Al salir, pasé frente al nicho y dejé mi estampita. Me dolió soltarla, pero era justo. Gracias por el préstamo, pensé. No volví a ser la de antes. No porque desapareciera el miedo, sino porque aprendí a ponerle horario. En casa, el tiempo prestado se volvió una libreta con tareas, visitar a doña Rebeca, la vecina sola del 4, llevar café a los familiares que esperan en urgencias, encender una veladora sencilla cada domingo y decir, en voz baja, que sigo aquí, que sigo usando lo que me dieron. A veces, por las noches, el mismo perfume aparece sin avisar. No siento que alguien me observe. Siento que revisan mi lista. Hay días en que fallo, pierdo minutos en rencores, desperdicio horas en pantallas, digo palabras de las que me arrepiento. Entonces, el aire vuelve a moverse apenas y la cortina levanta su borde como señal de que el reloj continúa y no tendrá piedad si lo ignoro. Hace un mes, regresé al hospital con fruta y pan para el personal. La residente que me vio la primera vez ya no estaba. El hepatólogo apenas me reconoció, pero sonrió al repasar los nuevos resultados. En el pasillo, el nicho seguía allí, discreto. La veladora a la mitad, el vaso con agua limpio. Dejé una flor mínima, de esas que crecen entre banqueta y banqueta. No he prometido grandes cosas. Prometí continuar. Mantener las manos ocupadas y el corazón despierto, aunque duela. Cada aniversario de aquel ingreso, camino hasta el panteón y dejo una ofrenda sencilla. No pido más días. Agradezco los que quedan.
Porque entendí que no me curaron, me concedieron margen para amar con cuidado. Y aquí sigo, midiendo mi respiración al ritmo del monitor que ya no suena, pero que no olvido. A ratos, cuando el cuarto se enfría sin motivo, recito en silencio la única frase que sé que ella escucha: estoy haciendo lo que te prometí. Entonces la lámpara, que a veces titila, se queda firme. Y yo también.